El avión Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se salió de la pista en el aeropuerto de La Tacunga cuando se disponía a viajar con 15 personas a Guayaquil. El accidente no dejó heridos. Dentro de la investigación por la emboscada a 11 militares en el Alto Punino, las Fuerzas Armadas están indagando a todos los militares que participaron en el operativo y a funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero. Televistazo presenta el mapa de la minería ilegal en el país, que se extiende por unas 120 localidades en 17 provincias, 6 de las cuales están en alerta roja por la presencia de grupos armados. El primer caso oficial de eutanasia se aplicó en el país en una mujer de 48 años de Guayaquil que sufría de cáncer metastásico. La tregua comercial entre China y Estados Unidos proyecta una reactivación para la economía global y ecuatoriana, como se refleja en el precio internacional del petróleo, que ya se recupera. Como parte de su estrategia para expandir su economía y promover millonarias inversiones en Latinoamérica, China recibe a 3 presidentes y 33 ministros de los países miembros de la CELAC en la cumbre de Beijing. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este martes 13 de mayo de 2025. El avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se accidentó esta mañana en el aeropuerto Cotopaxi. Tuvo una falla en el sistema de frenos principales justo antes del despegue, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Los 15 ocupantes resultaron ilesos y la Junta Investigadora de Accidentes determina la magnitud de los daños en esta aeronave fabricada en 1976 que llegó a Ecuador en 2024. Sandy Espinosa con los detalles. Eran las 6:50 de la mañana de este martes cuando el avión militar Hércules C-130H sufrió un accidente en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi. La aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tenía previsto realizar un vuelo operativo en la ruta La Tacunga-Guayaquil con 8 tripulantes y 7 pasajeros. Salía del taxiway en dirección a la pista de despegue cuando fallaron los frenos principales. Se desvió y quedó incrustado en una zanja lateral. Al prender motores 3 y 4 existe una falla en el parking brake, lo que hace que el avión siga rodando cuando debería encontrarse parado. En ese momento el avión sigue rodando, estaba muy lento obviamente y cae en una zanja que se encuentra un canal de agua que se encuentra en el sitio. En un comunicado, la Fuerza Aérea Ecuatoriana menciona que la tripulación, gracias a su experticia y conocimientos, realizaron los procedimientos establecidos ante este tipo de eventos y se encuentran ilesos junto a los 7 pasajeros. El avión Hércules C-130H fue fabricado en 1976 y opera en Ecuador desde el 25 de marzo de 2024, tras ser donado por Estados Unidos. Su misión incluye el apoyo a tareas de seguridad, transporte de personal y carga de hasta 20 toneladas, así como operaciones humanitarias. Tiene capacidad para trasladar hasta 92 personas. Se espera la llegada de grúas desde Quito para su reubicación. Mientras tanto, la pista del aeropuerto permanece habilitada. Minería ilegal. Las 7 plagas del país. El ejército investiga a los militares relacionados con la operación contra la minería ilegal en el Alto Punino para determinar una posible fuga de información. Entre las hipótesis también se analiza una presunta participación de funcionarios de la Agencia de Regulación de Control Minero con quienes coordinaron la operación. Paul Romero sigue el tema. El ejército investiga 2 frentes para determinar si hubo una posible fuga de información de la operación antiminera en Alto Punino, cuando fueron asesinados 11 militares de la patrulla de reconocimiento de la Brigada de Selva 19 Napo. Uno con todos los uniformados que participaron directa e indirectamente en la planificación y ejecución de la operación militar. El mando ordenó revisar los protocolos y determinar por qué el sistema de inteligencia no levantó la alerta.
La hipótesis de que el Grupo Armado Comandos de la Frontera y los Lobos hayan comprado información a los militares se mantiene hasta despejar la sospecha o presunción de todos los involucrados en la operación del viernes 9 de mayo. Según la Fuerza Terrestre, el día de la emboscada, 4 equipos de combate con 80 uniformados se movilizaron a algunos sectores de Alto Punino. Y la segunda línea de investigación concierne a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM. Las Fuerzas Armadas coordinan con ellos las operaciones para la destrucción de campamentos y maquinaria pesada. El comandante de la 4ª División Amazonas, Edwin Canizares, confirmó a Televistazo que la operación antiminera en Alto Punino sí fue coordinada con la ARCOM. Son la institución con la que coordinamos este tipo de operaciones de minería ilegal. Todos queremos saber exactamente qué es lo que pasó. Desde el fin de semana, agentes de la Brigada de Inteligencia del Comando Central del Ejército viajaron a la Brigada 19 Napo para las investigaciones internas que se mantienen bajo reserva. Mientras siguen las operaciones militares en la frontera, esta mañana llegaron 100 uniformados de fuerzas especiales a la brigada de Selva Napo, en Orellana. Se suman al contingente de 1.700 soldados que ejecutan patrullajes terrestres, fluviales y aéreos en zonas de alta presencia del Grupo Armado Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC. Las nuevas maniobras buscan reforzar el control en sectores selváticos de Orellana y Sucumbíos. Esta es la más reciente llegada de refuerzos a la brigada de selva número 19 Napo, en la provincia de Orellana. La mañana de este martes, un grupo de 100 militares de fuerzas especiales se incorporó para las operaciones en la frontera de Orellana y Sucumbíos, sumándose a los 1.700 uniformados que ya ejecutan patrullajes terrestres, fluviales y aéreos en zonas que tiene incidencia el Grupo Armado Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC. Los recién llegados están especializados en combate en selva. Cada uno carga equipo táctico y armamento que en conjunto puede superar 70 libras. Realizarán operaciones aéreas. La zona es totalmente selvática y tenemos que clarear el área y determinar un punto que nos permita aterrizar. Su jornada comenzó a las 6 de la mañana con la revisión técnica de las aeronaves. 5 helicópteros livianos con capacidad para 8 personas y uno mediano para 20. Se emplean en misiones de transporte y reconocimiento. Están equipados con sistemas de visión nocturna, lo que les permite operar también en condiciones de baja visibilidad, y están provistos de ametralladoras para brindar apoyo aéreo a las tropas en tierra. Las aeronaves están blindadas, artilladas, listas para operar en la zona. En jornadas con buen clima, cada aeronave podrá realizar entre 8 y 10 vuelos diarios. La masacre de 11 soldados del ejército ecuatoriano bajo la autoría de grupos armados ilegales que explotan oro en el territorio revelan el preocupante crecimiento de la minería ilegal. En Ecuador, 17 provincias tienen más de 100 zonas de explotación minera ilícita, como informa Hernán Higuera. En los últimos 20 años, la minería ilegal se ha expandido sin control por todo el país y ha logrado invadir más de 1.500 hectáreas de territorio para robar oro, con maquinaria pesada en alrededor de 120 puntos en 17 provincias del país. No hay un cálculo oficial del valor del oro extraído y exportado ilegalmente, pero Mónica Palencia habló cuando era ministra de Gobierno de 1.300 millones de dólares. Y la Organización de las Naciones Unidas afirma que ese negocio mueve alrededor de 600 millones. La minería ilegal fue declarada una amenaza para la seguridad del Estado en enero del 2023, pero ahora se muestra más agresiva y violenta. El pasado viernes eso quedó claro. Según Franklin Soria, especialista en temas mineros, las mafias de la minería ilegal se mueven por la codicia. El gramo de oro se cotiza actualmente en $3.740. Se vende el oro aquí mismo, en ciudades como Cuenca, en ciudades como Quito, se comercializa, pero es una cantidad menor. Lo mayor se exporta. ¿Cómo se exporta? Ilegalmente, y seguramente con certeza se blanquea, por supuesto. El ilícito negocio ha encontrado funcionarios y autoridades que lo permiten. El problema, dice Soria, es que tras 20 años de crecimiento y expansión, es difícil acabarlo. La corrupción en las entidades de control, la corrupción en las coordinaciones zonales, la corrupción en las registradurías mineras de las provincias mineras. Ahí debe operar el Estado, además por supuesto de los operativos, supervisar,
analizar las riquezas de sus funcionarios. 1.500 hectáreas de explotación minera ilegal es equivalente a unas 2.000 canchas de fútbol. En el mapa de la minería ilegal actual en el país figuran alrededor de 120 sitios donde se realiza algún tipo de explotación. Napo es la provincia que más minería ilegal tiene y por el nivel de violencia está en rojo. Hay 12 focos de explotación armada que dejan contaminación y devastación. En Orellana hay 2 puntos, Río Sardinas y San Marcos. Entre Napo y Orellana está la zona de Alto Punino, donde comandos de la frontera asesinaron el viernes a los 11 militares. En rojo está también Imbabura, donde hay 6 minas ilegales. La más grande sigue siendo la de Buenos Aires, que pese a la intervención militar en 2019 continúa activa para los delincuentes. Provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Zamora tienen 18 focos con alta operación minera ilegal y creciente, por ello también están en rojo. En color amarillo aparecen las provincias donde también se explotan los recursos naturales del país. En Esmeraldas, Carchi, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y Azuay hay 49 puntos de minería ilegal y otros 11 sitios en las provincias del Oriente, en Sucumbíos, Pastaza y Morona, Santiago. Asamblea en la línea de partida. Polémica en la Asamblea Nacional. La bancada de ADN presentó ante la Fiscalía una denuncia por delito de rebelión. Según el movimiento oficialista, las autoridades legislativas pretenden sabotear la dirección de Anabel Asín en la sesión inaugural. Francisco Garcés está en el Palacio Legislativo para ampliar esta información. Francisco. Sí, Estefi, esta es la información que ha marcado esta jornada aquí en el Legislativo, que es la última del actual periodo de la Asamblea Nacional. Recordemos que el día de mañana será aquí en el Pleno la sesión inaugural del nuevo periodo legislativo, el 2025-2029. Así que con esa información, de todas maneras, se instaló aquí en el Pleno de la Asamblea la sesión, la última sesión del periodo. Se cerró el debate de varios temas que tenía pendientes el legislativo y empezaron obviamente los abrazos, las despedidas y todo este procedimiento de salida de los actuales legisladores. Esta denuncia que ha presentado en las últimas horas ADN se conoció esta mañana y tiene que ver con un posible delito para impedir que la asambleísta Anabel Asín, que es la más votada de los asambleístas nacionales, dirija mañana la sesión inaugural. Según ADN, esto se produce como una estrategia política para impedir que el día de mañana se elijan a las nuevas autoridades. El proceso ya está en Fiscalía, donde se debe investigar, pero por lo pronto las reacciones políticas también se dieron en esta jornada. Vamos a escuchar a continuación cuál es la posición de ADN y también de Viviana Veloz, la presidenta de la Asamblea. Nosotros hemos denunciado un posible hecho y por tanto ahí la Fiscalía tendrá que entregar los elementos necesarios. Nosotros como ADN, como vuelvo a repetir, siempre vamos a estar defendiendo la democracia y que se respete el procedimiento legislativo. Bueno, hay muchas situaciones que se están dando y se están tejiendo dentro de esta nueva asamblea, lo cual nosotros siempre vamos a estar en contra. Una denuncia que a todas luces es maliciosa, es infundada, es temeraria, porque la presidencia de la Asamblea Nacional, cada una de las coordinaciones y la administración general han dado todas las facultades para que se desarrolle con total normalidad la sesión del 14 de mayo del 2025.
En ese marco se instalará mañana la sesión inaugural aquí en la Asamblea. El día de hoy se produjo un simulacro a primera hora de la mañana, fue en privado, tanto que la prensa y varios funcionarios del legislativo tuvieron que esperar afuera del recinto legislativo que termine este simulacro para poder ingresar y esperar la instalación de esta última sesión de la Asamblea Nacional. Así que la incertidumbre es la que está marcando esta jornada mientras siguen los movimientos políticos en espera de lo que será mañana la sesión inaugural y también la definición de qué bando tendrá la mayoría en esta primera sesión del nuevo periodo legislativo. China aumenta su influencia en Latinoamérica, ofrece nuevas y millonarias inversiones y reúne a 3 presidentes y 33 ministros de los países miembros de la CELAC en la cumbre de Beijing. El presidente Xi Jinping se presentó como una alternativa al unilateralismo de Estados Unidos y dijo que la intimidación solo conduce al autoaislamiento. Reporta Pedro Jiménez. China busca nuevas alianzas y al mismo tiempo fortalece vínculos ya existentes con naciones de América. La cumbre con los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se da como un contrapeso ante la guerra comercial de Estados Unidos. Y China se presenta como un socio confiable. No hay ganadores en las guerras arancelarias o comerciales, dice el presidente chino Xi Jinping. La intimidación o el hegemonismo solo conducen al autoaislamiento, agrega, y que ante corrientes de confrontación, a China le gustaría unirse a los países latinoamericanos para iniciar una serie de programas de desarrollo. Habla de una comunidad de futuro compartido. Su propuesta era escuchada también por los presidentes de Colombia, Brasil y Chile. China ofrece aumentar la importación de productos de calidad originarios de Latinoamérica, alentar las inversiones chinas en la región y una línea de crédito para el desarrollo de casi 10.000 millones de dólares. Planea ampliar la cooperación en energías limpias, telecomunicaciones 5G, economía digital, inteligencia artificial y seguridad global. Sugiere también que debe haber más cooperación en manejo de desastres, seguridad cibernética y la lucha contra el crimen organizado transnacional. Ofrece generar capacitación en estos y en otros aspectos. Gestiones complementarias al comercio de la región con China, que en 2024 llegó a 500.000 millones de dólares. El presidente de Brasil, Lula da Silva, destacó la importancia de la colaboración de China con los países de la CELAC para el fortalecimiento de la industria y la innovación, pero al mismo tiempo apeló a que América Latina debe evitar convertirse en escenario de disputas hegemónicas entre las principales potencias mundiales. Vamos a una pausa y al regresar, la tregua comercial entre China y Estados Unidos proyecta una reactivación para la economía global y ecuatoriana, como se refleja en el precio internacional del petróleo que ya se recupera. El sobreprecio y la escasez de mascarillas en el país ha llevado a las personas a desempolvar las mascarillas de tela, un implemento que sirvió en la época del COVID-19. Pero ante la situación del incremento de casos de tosferina, ¿estas realmente protegen? Estefanía Arias habló con especialistas sobre el tema. Con el incremento de casos de tosferina en 4 provincias del país, volvió el uso de las mascarillas. Esto provocó que se diera una escasez y sobreprecio de las mismas, lo que ha llevado a algunos a desempolvar las mascarillas de tela, un implemento que en su momento se vendió en la pandemia del COVID-19. Pero ¿realmente protege? La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma en su sitio web que no son recomendables en lugares cerrados, sino en sitios donde se pueda mantener distanciamiento y haya ventilación. La Federación Médica del Ecuador tampoco la recomienda, debido a que no cuenta con los filtros suficientes para evitar un contagio, algo que sí sucede con las mascarillas quirúrgicas o las KN95, como menciona el especialista Jorge Luis Portés. Si se llegaran a humedecer, aumentaban el riesgo de infectarse y científicamente se demostró que lo ideal era usar mascarillas quirúrgicas con una protección del 60-80%
y recomienda que el cubrebocas sea antifluidos. En todos los casos, las mascarillas deben ser usadas máximo 8 horas continuas y enseguida deben desecharse. Todos los datos personales que se consignan en cualquier contrato deben quedar protegidos para que ninguna de las partes puedan usarlos para otros fines. La Superintendencia de Propiedad de Datos emitió una resolución que obliga a incluir cláusulas de seguridad en transacciones legales. El informe con Hernán Higuera. Desde este mes, todos los datos personales que se consignan en cualquier contrato deben estar protegidos. Ninguna de las partes puede usarlos para otros fines. Hace 10 días, la Superintendencia de Protección de Datos Personales emitió un reglamento para que se incorporen de forma obligatoria cláusulas de protección en todos los contratos. Se firmen en una notaría, con un banco, para ventas inmobiliarias, obras o servicios. Desde el 2021 en el país rige la Ley de Protección de Datos que obliga a todos a cuidar la información personal. Sin embargo, en las transacciones contractuales, los derechos de los titulares de los datos no estaban protegidos. Deberían los datos personales servir únicamente para el cumplimiento y ejecución del contrato que se ha pactado, salvo que hubiesen sido consentidas expresamente por el titular, como por ejemplo transferir esos datos a terceros, ¿no? El reglamento sugiere entregar los datos estrictamente necesarios o textos de cláusulas estándar o modelos para evitar ambigüedades. De haber mal uso de la información, el afectado puede denunciar ante la Superintendencia de Protección de Datos. Se aminore hasta donde fuere técnicamente posible la posibilidad de una vulneración de esa información. Las entidades financieras sí colocan cláusulas en sus contratos para entregar datos de sus clientes morosos para efectos de cobro. La decisión de Estados Unidos y China de reducir sus aranceles y frenar por 90 días su guerra comercial beneficiará a Ecuador, según analistas. Bajan los riesgos de una recesión mundial, la demanda de productos puede mejorar y el precio del petróleo no decaerá. Patricio Díaz tiene un informe. Solo el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y China para suspender temporalmente la guerra de aranceles impulsó la recuperación del precio del petróleo. La semana pasada estuvo debajo de los $60 y este lunes llegó a los 63,52 el WTI, lo que influye favorablemente en la economía ecuatoriana. Eso significa al mismo tiempo que el precio del petróleo ya no va a estar tan deprimido. La caída en el precio del petróleo era el resultado de esta previsión de un mundo que crece menos, como resultado de las políticas arancelarias de Donald Trump. Y no solo el petróleo aumentará su demanda, sino otros productos, entre los que está la oferta ecuatoriana para China y para Estados Unidos, que con aranceles altos e incertidumbre económica podían terminar afectados. Porque una China que crece menos es una China que demanda menos productos, o un Estados Unidos que crece menos, también demanda menos productos, los precios de las materias primas se deprimen y las exportaciones ecuatorianas tienen un peor desempeño. La guerra comercial afectó también la importación de algunos productos de Estados Unidos a Ecuador, como tecnología, que tiene componentes chinos. Una de las afectaciones, digo yo, fue la cadena logística. Muchos productos ya que llegaban a Estados Unidos justamente por el problema que hubo y obviamente dejaban de abastecer acá y los precios incrementaban. Estados Unidos impuso a China un arancel del 145% y el gigante asiático del 125% como respuesta a la política de Donald Trump. Los dos analistas coinciden en que tras los 90 días de tregua se espera un acuerdo que normalice el comercio. Sí, espero que la negociación futura sea más profunda para que el comercio internacional nuevamente se reactive, tomando en cuenta que hay muchas barreras arancelarias y no arancelarias que discutir, pero esta es una buena iniciativa. El arancel de Estados Unidos a China quedó con este acuerdo en 30% y en 10% de China a ese país. Más adelante en Televistazo, el presidente estadounidense Donald Trump empieza su gira por Medio Oriente en Arabia Saudita. Ya le contamos cuáles fueron los acuerdos con ese país. Un policía y 7 presuntos delincuentes murieron esta madrugada tras un enfrentamiento armado en Santa Elena. Según la policía, el hecho se originó en una denuncia de un secuestro extorsivo en el cantón Pedro Carbo, en Guayas, donde ayer fue capturado un integrante de la banda Los Lobos.
Los policías ejecutaron un operativo en el sector Los Ceibos, en Santa Elena, y fueron recibidos a bala. El sargento primero de la policía, Dani Chaguaro, del Grupo de Intervención y Rescate GIR, falleció y los 7 sospechosos fueron abatidos. Los uniformados dijeron que fueron decomisadas 5 armas de fuego. El primer caso de eutanasia en Ecuador se llevó a cabo en Guayaquil. El procedimiento se realizó en el domicilio de una paciente con cáncer avanzado, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El jueves 8 de mayo se realizó la primera eutanasia en Ecuador. Se practicó en Guayaquil a una paciente de 48 años con cáncer avanzado. Así lo confirmó a Ecuavisa el equipo legal que acompañó a la mujer en el procedimiento. María inició con cáncer de mama. Pasado el tiempo se agravó, extendiéndose a su columna vertebral y otros órganos, limitando su movilidad. No existe, según los abogados, tratamiento ni medicina paliativa para esa condición. Ante este escenario, la paciente ingresó una solicitud de eutanasia al Ministerio de Salud Pública en septiembre del 2024. Sin embargo, el caso fue derivado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se enviaron escritos constantes según el equipo legal conformado por los abogados Daniela Castro, Rosemary Quito y Anderson Terán. Pero no hubo respuesta y en diciembre de ese año interpusieron una medida cautelar. La jueza constitucional dispuso tiempos para la conformación de un comité interdisciplinario que analice el caso, que se hagan exámenes, que la paciente acepte el procedimiento y se cumplan otros requisitos. Finalmente, en marzo de este año, el comité aceptó la eutanasia y en abril la jueza dispuso 30 días para su ejecución. Los médicos aplicaron la eutanasia el pasado 8 de mayo en el domicilio de María, según su voluntad. No se utilizó normativa nacional, protocolos nacionales, porque no había el tiempo para crear ese protocolo. Lo que se hizo fue aplicar un protocolo europeo para poder realizar la dosificación del fármaco correspondiente. En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia el 24 de febrero del 2024, tras el caso de Paola Roldán, quien falleció antes de acceder al procedimiento. El presidente estadounidense Donald Trump llegó este martes a Arabia Saudita como parte de una gira que incluye Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario viaja acompañado por una delegación de secretarios de Estado y empresarios con el objetivo de sellar acuerdos comerciales y abordar los conflictos en Medio Oriente. El príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman recibió al presidente Donald Trump y a su comitiva en el aeropuerto de Riad para dar inicio a su visita oficial en Arabia Saudita. Luego de los saludos protocolarios, se dirigieron a un salón de la Terminal Real para participar en una ceremonia tradicional del café saudí, a la que se unieron el secretario de Estado, de Defensa, del Tesoro, de Comercio y de Energía de Estados Unidos. La delegación de Trump incluyó a directores ejecutivos de grandes corporaciones como Boeing, Amazon, OpenAI, Northrop Grumman y Uber. El magnate tecnológico Elon Musk también asistió al encuentro. Trump y bin Salman firmaron varios acuerdos de cooperación en el sector energético, aduanas, la modernización de las Fuerzas Armadas saudíes. Además, Riad confirmó que invertirá $600 mil millones en sectores estratégicos de Estados Unidos, como inteligencia artificial, semiconductores e infraestructuras. Luego, en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdul Aziz, Trump abrió el foro empresarial saludando a la familia real y asegurando que tiene grandes noticias sobre su país. Expresó su deseo de que Arabia Saudita se adhiera pronto a los acuerdos de Abraham, que dieron lugar al reconocimiento de Israel por parte de Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Pero en temas de política internacional y conflictos no se esperan grandes avances, sobre todo en la guerra entre Israel y Hamás, pues Arabia Saudita ha dicho que esperan acciones concretas de Israel, como un alto al fuego duradero, la retirada de tropas de la Franja de Gaza y el reconocimiento oficial de un Estado palestino. El volcán submarino axial Seamount, que está frente a las costas de Oregon en Estados Unidos, podría entrar en erupción en cualquier momento. Investigadores de la Universidad de Washington han detectado mayor actividad sísmica.
Este volcán se encuentra a unos 1.400 metros de profundidad. El axial está en una zona donde las placas tectónicas del Pacífico y Juan de Fuca se separan constantemente, generando acumulación de presión bajo la superficie. Ya erupcionó en 1998, 2011 y 2015. En su último evento hubo más de 10.000 sismos en solo 24 horas. El ícono del cine francés Gerard Depardieu fue declarado culpable de abuso sexual cometido durante el rodaje de una película en 2021. El actor ha sido condenado a 18 meses de prisión suspendida por agresión sexual que podría cumplir en libertad condicional. El tribunal consideró que los hechos denunciados por una asistente de dirección y una decoradora fueron bien establecidos y probados y rechazó los argumentos del actor, quien clamaba su inocencia. Depardieu, de 76 años, ha actuado en más de 200 películas y series de televisión y ha sido acusado por más de 20 mujeres por agresión o comportamiento inapropiado. En los celulares del ex consejero de Participación Augusto Verduga hay más de 300 notas de voz de WhatsApp. En algunas muestra su interés de obtener un informe de perfil de riesgo alto para recibir protección. El informe con Fabiola Santana. Los audios extraídos del teléfono del ex consejero de Participación Augusto Verduga están divididos en 4 carpetas digitales. La denominada WhatsApp Audios iPhone es la que tiene la mayor cantidad, con 318 archivos. Son notas de voz que también están en el expediente del caso Ligados. 3 de estos audios muestran el interés de Augusto Verduga en obtener un informe policial de perfil de riesgo alto para tener protección, y le insistía en ese sentido a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ministra, entonces entiendo yo que en función de su respuesta, que hay un incremento de los servidores policiales, imagino que el perfil de riesgo, el análisis, el informe, el documento está listo. Quería saber si Comandancia va a aprobarlo pronto, en cuánto tiempo se demora. Eso también para mí es supremamente importante, tener el informe lo más pronto posible. Con otra persona analizaba los casos que podrían sumar a ese informe, incluso un problema que tuvo en los exteriores de la escuela de su hijo. Refuerza el hecho que presenta la denuncia en fiscalía, ¿verdad? Un altercado, un tipo que se me acercó hace unas semanas atrás en la escuela de mi hijo, diciendo: tú eres el socialista del Consejo de Participación, y dice que, bueno, hijo de tal, hijo de cual. Ese mismo audio mostraba que el temor real de Verduga era el problema que tuvo con los trabajadores de una mueblería, cuyo gerente, según él, le amenazó por pedir la devolución de su dinero. El audio fue grabado antes de que Verduga cobrara el segundo cheque en la mueblería, a donde llegó con su asesor Jimmy Ruiz. Después del cobro, Ruiz salió primero en el carro que llegó Verduga y le dispararon, mientras el ex consejero se embarcó en otro. Yo nunca he hecho nada, hasta ahora que un vecino me dijo que hay un carro que está rondando la casa, ¿no? Esta gente de la empresa, del servicio de entrega de camas, se ve que es gente media malosa, ¿no? Y conoce mi dirección porque los técnicos de esa empresa vinieron a mi casa. Según lo dicho por Verduga, él fue finalmente calificado con perfil de riesgo alto, y ese informe es ahora el argumento que usa para decir que no volverá al país porque el Estado no le da protección. Aún no se regulariza la atención en el registro civil. Usuarios se quejan por demora en los turnos para tramitar la cédula. Carla Delgado entrevistó al director de la entidad. Cuenta cuándo se prevé terminar con los inconvenientes. La atención de este martes en el registro civil continuó siendo irregular. Las dependencias tenían poca afluencia de usuarios. Otón Rivadeneira, director del registro civil, ofreció que la situación se normalizará desde la próxima semana. Esto luego de las denuncias de usuarios por la dificultad para obtener turnos cercanos para sacar una cédula. Demoras de incluso 3 y 4 meses que hasta hace pocos días se tramitaban en horas. El director del registro civil justificó esta situación. Según él, la entidad tuvo una demanda inusual durante este año. Desde enero hasta abril, el registro civil emitió 837.904 cédulas y jornadas extraordinarias. No dijo cuántas emitió en años anteriores. Primero teníamos nosotros fin de año, que viene el tema de festividades. Las personas definitivamente necesitan su documento porque para sacar un pasaporte necesita también la cédula.
Luego teníamos el periodo de la costa, que es vacacional. Efectivamente, eso genera una alta demanda. Y teníamos el periodo electoral. Ya pidieron material adicional al Instituto Geográfico Militar que provee las especies para cumplir con los requerimientos. Y también pidiéndoles a ellos colaboración en que, en base a la entrega programada que tiene y al haber una alta demanda, ellos nos puedan proveer de material adicional para poder satisfacer esta demanda. Al parecer el registro dejó que se acumularan todos los problemas, porque según el director, también hacen falta equipos de impresión. Nosotros tenemos 224 agencias a nivel nacional, pero no en todas tengo yo impresoras de cédula. Nosotros tenemos puntos de impresión solamente en 42 agencias. Para resolver este tema, dijo, el tiempo será más largo. Según él, sí hay mafias en la entidad y ha habido funcionarios separados del cargo. El intercolegial Viva la Paz, organizado por Televistazo en la comunidad Quito, arrancará este miércoles con la presentación del jurado. Ana María Palacios con las novedades. Ecuavisa realizará a partir de este miércoles la quinta temporada del intercolegial Viva la Paz, a la que se postularon 96 instituciones educativas. El jurado, que será presentado mañana, está conformado por la cantante Alexandra Cabanilla, el músico Diego Miño e Iván Acosta, decano y director de gestión artística de la UTE. Ellos eligieron 16 colegios que competirán en este evento organizado por los noticieros de Televistazo en la comunidad Quito. Se han visto voces increíbles, se han visto bandas también súper consolidadas, propuestas muy lindas. Disfruten, que vivan este proceso que es muy lindo, que aprovechen esta oportunidad de estar frente a las cámaras y de poder presentarse. El jurado evaluó su talento, carisma y desenvolvimiento escénico. Ya queremos que empiece porque hay muchas lindas emociones, hay artistas que transmiten desde temprana edad y esa es la idea de este concurso, ¿no? Que vengan a disfrutar de la música. El jueves se presentarán los 2 primeros colegios. Entre los 16 clasificados están la Unidad Educativa Franciscana San Andrés Quitumbe, Unidad Educativa Particular Sarán, Unidad Educativa Santo Domingo Sabio de Pomasqui, Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Unidad Educativa La Salle Riobamba, Colegio Militar número 1 Eloy Alfaro, Unidad Educativa León Cooper. Entre los géneros que escogieron los competidores están la música nacional, el pop, el rock, la cumbia y el género mariachi. Los noticieros de Televistazo en la comunidad Quito están listos para mostrar el talento juvenil a las 5:55 y 7:30 de la mañana.